alimento, alimento para... Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, para este miércoles 14 de octubre del 2020, llegamos con el segmento Salud Integral Hoy. Lo presenta y lo dirige la doctora Rosaura Chávez desde Panamá. Así es que, doctora Rosaura, ¿cómo está? Y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muy bien. Una tardecita rica, excelente, ya con un poquito de cansancio acumulado, pero de ese cansancio sabroso con la tranquilidad de saber el deber cumplido. Y bueno, todo bien, en espera de poder estar con ustedes y exponerles otro interesante tema. Bueno, entonces iniciemos con esa sorpresa para el día de hoy. Realmente es una sorpresa, porque así se presenta. Es un tema muy lindo que yo había planeado con Jorge, amigos, quiero que lo sepan, lo habíamos planeado para hacerlo dentro del salón de operaciones, estaba todo listo, iba a ser un programa magnífico y de repente ¡tuts!, nos salta una urgencia y tuvimos que desbaratar el set y ponernos a trabajar. Pero está en deuda, pero es que sigue en deuda. Sí, pero eso lo vamos a hacer. Ya lo planearemos de otra manera. Y bueno, sí, vamos a hablar sobre apendicitis en el adolescente. Lo pasamos en los niños porque sabíamos que íbamos a abarcarlo hasta adolescencia, incluso hasta juventud. Y claro, apendicitis hay desde los 4 años hasta los 90, o sea, igual existe la apendicitis del anciano. Entonces, este es un tema que abarca todos los grupos etarios. Ellos hablan más o menos desde los 4 años de edad, puede presentarse. Y lo primero que tendremos que hacer es definirlo, es la inflamación de un pequeño vestigio que hay en nuestro intestino grueso, específicamente en el colon. Es un pequeño vestigio que mucha gente se pregunta, ¿y eso como para qué sirve o para qué fue creado? Bueno, así está definido como un vestigio, realmente no es que tenga una función. Así es de que eso se llama apendicitis porque el apéndice secal, así es que ella se llama, se inflama. Ok, ¿cuáles son las razones de que esto se inflame? Son fecalitos, llamados fecalitos, son heces fecales, pero muy duras, como piedras, ¿sí? Incluso también pueden ser acumulación de semillas, de restos de alimentos, o muchas ocasiones también inflamación de los ganglios que están cercanos a ella. Y al suceder esto, ¿qué pasa? La obstruyen. Y al obstruirla se queda adentro el resto de la materia fecal o lo que tenga de materia fecal y empieza entonces a inflamarse. Y no solamente se inflama, sino al estar obstruida empieza un proceso de gangrena incluso, de ponerse isquémica, lo que se llama isquémica, y empezar a morir prácticamente. Entonces, estas son las diferentes etapas en las que nosotros podemos encontrarlo. Desafortunadamente, esto puede llegar a etapas muy serias como el perforarse, el abrirse de tan inflamada y entonces causar estragos en el intestino, una peritonitis, una septicemia. Esas son ya las complicaciones que podemos encontrar. Entonces, para irnos en orden, ya definimos que es una apendicitis. Se llama obviamente apendicitis aguda porque, como decíamos con Jorge, es una sorpresa. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en los niños? Incluso también puede ser en el adulto. Es muy característico el que inicie un dolor alrededor del ombligo. Alrededor del ombligo empiezan a manifestar dolor. Y posteriormente ese dolor puede migrar a la fosa ilíaca derecha, que es realmente en donde se localiza. Así es de que empieza ese dolor. ¿Cuáles son los síntomas que acompañan ese dolor? Náusea, muchas veces empiezan a tener
molestias, dolor, aparte del dolor, molestia, náusea, vómito en algunas ocasiones. Y además vamos a encontrar signos que ya el cirujano, que es quien tiene realmente que ver esta patología, los puede desvelar, eso a través de la clínica, ¿sí? Sí les comento que hay una pequeña añoranza, porque todo esto antes era solamente a través de la clínica y apoyados un poco en el laboratorio. Y hay diversos signos que pues en un programa como este no tiene caso, porque eso solamente es como para gente que está dentro de la medicina, pero hay esos signos que los cirujanos muy atinadamente lo pueden hacer y muchas veces ni siquiera necesitan apoyarse en un laboratorio o en unos rayos X, ultrasonido, ahora está hasta resonancia magnética, CAT, todo eso. Bueno, entonces, una vez que ya sabemos que este niño ha empezado a dejar de comer, ha tenido náusea, ha tenido vómito, todos los síntomas que les acabo de decir, la característica es que el dolor no cede. En algunas ocasiones al inicio puede ser intermitente, eso es verdad, pero eso tiene que ver precisamente con el grado de inflamación que tenga. A medida que esto se va inflamando más, obviamente el dolor no va a ceder. Desafortunadamente, somos muy propensos a la automedicación y a darle a los niños remedios y cosas. No, pues no le ha de doler tanto, ay, está exagerando, ay, no quiere hacer tarea, cualquier cosa, ¿no? Un poco para tranquilizarnos nosotros los padres. Y el cuadro, desafortunadamente, muchas veces en los niños se deja avanzar. Bueno, ok, ya una vez que nosotros tenemos la sospecha, obviamente, inmediatamente tenemos que ir a un hospital a que el niño sea evaluado. Cuando llega allá, obviamente se toman, como les digo, los laboratorios de rutina para ver, por ejemplo, cómo está el conteo de glóbulos blancos, que nos dice mucho acerca de que hay una infección presente. Se toma la temperatura. Generalmente al inicio las fiebres no son tan importantes. Como le digo, todo se va desarrollando conforme el apéndice se va inflamando. Incluso si llega a gangrenarse, entonces ya son fiebres mucho más fuertes. Pero si desafortunadamente se llega a perforar, entonces sí estamos en problemas mucho más serios. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Llevarlo al médico, se toman los laboratorios, se hace ultrasonido, generalmente es lo primero que se hace, un ultrasonido o una placa de abdomen, pero generalmente ahora es el ultrasonido el que nos da el diagnóstico y entonces se decide por la cirugía. Hay algunas complicaciones que sí nos hubiese gustado que un cirujano nos las explicara más, pero pues debido a esta pandemia todos los cirujanos están como muy ocupados. Así es de que bueno, muchas veces cuando esto sucede, cuando el apéndice se abre, cuando el apéndice se perfora, bueno, entonces nosotros tenemos que entrar y sacar y limpiar y bueno, es un proceso bastante difícil. Normalmente cuando todo se lleva en un buen término, cuando se hace el diagnóstico en las primeras horas, cuando se interviene quirúrgicamente en las primeras horas, no pasa nada. Generalmente todo transcurre normal, el niño empieza a evolucionar de regreso, ellos se recuperan rapidísimo. Claro, tenemos que ayudarnos de antibióticos, de antiinflamatorios y después de esto, entonces el niño se recupera muy rápido. En 10 días los niños ya están caminando, ya están prácticamente empezando a pensar a regresar en la escuela de 10 a 15 días. Pero cuando las complicaciones se presentan, entonces sí, es mucho más tiempo de recuperación, entonces sí hay, desafortunadamente, llega a haber casos en que los niños no sobreviven. Pero obviamente esto ya tiene que ser un caso
en el que se haya dejado pasar muchísimo tiempo y que no se haya evaluado adecuadamente, que no se haya llevado un tratamiento adecuadamente, que no se haya operado a tiempo, o que simple y sencillamente el manejo posoperatorio también se presenten algunas otras complicaciones. Este es una patología que es muy frecuente, muy frecuente. Nosotros en el hospital prácticamente todos los días tenemos 2 o 3 casos mínimo de apéndice. Claro, este no es un hospital muy grande. Los hospitales grandes, pueden ser muchísimos más. Entonces, aquí lo principal y lo que nosotros queremos que realmente los padres se queden con esto, es precisamente que atiendan a los primeros síntomas de los niños, que no menosprecien los dolores abdominales. Generalmente esos dolores de barriga que pues, a veces pasan sin problema, bueno, los padres tenemos que ser muy acuiciosos, muy preocupados de cómo evoluciona. Si ya al dolor abdominal se nos ha unido la fiebre, cuidado. Si el niño manifiesta que le duele alrededor del ombligo y un par de horas después ya manifiesta completamente un dolor en la fosa ilíaca derecha o en la parte de abajo derecha de la pierna, normalmente eso es un apéndice. Y hay que ir rapidito a llevar a los niños para evitar complicaciones. Se habla acerca de muchas veces personas que llegan a tener esto. Bueno, hay cirujanos que muy atinadamente en ocasiones deciden, cuando ya se ha pasado más tiempo, que les dieron medicamento, nosotros decimos enmascarar el cuadro. Se le dan antibiótico para otra cosa que no se apéndice, se le da antiinflamatorio. ¿Qué sucede? El cuerpo lo que hace es encapsular el apéndice, y lo que se llama formar un plastrón apendicular. ¿Sí? Entonces, al estar eso encerrado ahí, puede pasar 2 o 3 semanas, incluso a veces más, y el cuadro, como dicen algunos cirujanos, puede llegar a enfriarse. Muchos realmente lo buscan ya cuando ven que va a ser mucho más complicado abrir en ese momento que esperar a que el organismo ceda un poco la inflamación y entonces sacarlo. La semana pasada, nada menos, a mí me tocó ver un caso, wow, de verdad que muy impresionante, en el que se permitió, el cirujano adecuadamente tomó esa decisión y se permitió tener paciencia y esperar. Y después, a través de la laparoscopía, sacó un apéndice prácticamente como momificada, ya sin ningún peligro de que a la paciente le pasara nada más, de que se infectara, de que nada. Pero esto ya tiene mucho que ver con la decisión o con lo que en ese momento se le presente al cirujano. Entonces, bueno, este es un tema que teníamos pendiente. El tema puede llevarse mucho más tiempo, pero nosotros, como siempre, les damos los tópicos, lo más importante, para que ustedes se lleven a casa, y esas son las perlas que hay que guardar. Nada más tener atención, vigilar siempre la fiebre, vigilar porque el niño deja de comer, siempre estar al pendiente de todos los hábitos del niño, y cuidar mucho su alimentación en este tiempo. ¿Alguna duda, Jorge? ¿Tienes algo que preguntar? Tú siempre tienes que preguntar. Vamos a ver qué pregunta me sale hoy, a ver si me dan la respuesta. No, tiene que ver mucho en sí lo que es el apéndice o el apendicitis. Yo he escuchado mucho de ciertas complicaciones que hay, se complican con otro tipo de enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que es la más común para que se complique por el apendicitis o por medio del apéndice? Ok, mira, definitivamente los trastornos del colon tienen mucho que ver. No es que exista una enfermedad que haga al organismo propenso a hacer una apendicitis. Generalmente son
bueno, en algunas ocasiones son colon que están un poco comprometidos, pero como te digo, como esto es desde niños hasta los ancianos, la etiología puede cambiar mucho de acuerdo a la edad. Y por ejemplo, un colon de un niño es un colon prácticamente sano. Lo que ocurre es que justo en esa bolsita se fueron semillas o restos de alimento que ya no pudieron salir y provocaron el apéndice, pero no existe realmente algo que nosotros podamos unir ciertamente con el apéndice. Ok, y esto, digamos lo que es el apendicitis, tanto en los niños es como más frecuente o realmente menos frecuente que en un adulto, porque pues, realmente está hablando de que el apendicitis de un niño realmente pues está nuevo, pero el hecho de que esté nuevo no significa que esté exento a esa enfermedad, o sea, a ese padecimiento. No, créeme van bastante parejas las estadísticas, ¿eh? Hay mucha apendicitis dentro de ese grupo etario de los niños y de los adolescentes. Realmente sí se puede ser equiparable con unos con otros. Es un poco más difícil, por ejemplo, en los ancianos. Ellos realmente tienen una estadística un poco más baja, pero no es tan significativa la diferencia. Pero en sí, ¿qué es lo que puede como acelerar en una persona? Porque yo me acuerdo que uno de los hijos míos hubo que tratarlo de eso y él empezó a sentirse mal de un momento a otro y cuando, como realmente, como decía usted, cuando se siente eso es porque realmente es de tratamiento de una sola vez. Pero en sí, como qué es lo que... Es que hay muchos comentarios acerca de por qué se llega al apendicitis. Nos dicen que por comer mucha fruta, esa fruta que tiene tanta la pepita que queda, ¿es eso cierto o no? Claro, es como te comentaba, por ejemplo, en México tiene una importancia muy grande porque acuérdate que nosotros los mexicanos con nuestro chile, ¿no? Y generalmente tiene que ver ese cúmulo de las semillitas que no tenemos la precaución de, de quitarle al picante y entonces eso se empieza a acumular dentro de la bolsita y a causar eso. La alimentación tiene mucho que ver, alimentación con mucho residuo o estreñimiento crónico también, que como te digo, se empiezan a hacer esas heces fecales demasiado duras y alguno de esos otolitos que se forman como verdaderas piedras de heces fecales quedan dentro, se atrapan ahí y provocan la apendicitis. Bueno, ya sabemos que todos estamos propensos a la apendicitis. Pero por qué digamos, a ver, no podemos decir que en México, que porque todos coman chile, entonces todos sufren de eso. Y No. realmente no sucede. Entonces, ¿qué es cuál es el magnetismo que tienen ciertas personas para que ese tratamiento tenga que efectuársele a ellos? Pues muchas veces puede ser incluso la cantidad, las veces que se expongan y muchas veces también tiene que ver el mismo organismo. O sea, la capacidad que tenga ese apéndice para vaciarse después o que sea el orificio demasiado pequeño. Todas esas cosas tienen que ver. No existe realmente alguien que tú estás propenso a hacer una apendicitis. No, no necesariamente. Pero sí aquellos que no cuidan mucho la alimentación respecto a los residuos, eso puede, puede también ser propenso. Pero es que de por sí toda comida nos va a dejar un residuo, o son cierto tipo de residuos que es lo que van a aumentar ese caso. Sí, por supuesto. Imagínate el tamaño de una semilla de picante que entra ahí, porque claro que eso no es un orificio grande y una bolsa grande. Las bolsas grandes se llaman divertículos y a base de, esos son a base de la misma, eh, ¿cómo se llama? Del mismo tamaño de la semilla o del mismo tamaño del orificio. ¿Existe algún, como digamos, algún tipo de tratamiento preventivo para esto?
para evitar la apendicitis o no? No, no, Jorge, no. Eso es algo así. Te digo, ¿qué podría ser preventivo? Nada más tratar de consumir alimentos sin semilla, quitarle las semillas a los alimentos, eso sería lo único. Y tratar de prevenir un poco que el colon se inflamara, podría ser también cualquiera de estas dos. Pero en el caso, bueno, estamos hablando, vamos a ir un poquito a lo que son las frutas. Ajá. O sea, las frutas todas tienen su semilla. Si vamos a hablar Sí, del tomate, si vamos a hablar del tomate que realmente se usa diariamente, y yo diría que en cantidades exorbitantes, ahí están las semillas. exacto. Bueno, pero es que hasta las mamás, bueno, algunas mamás, yo, por ejemplo, no lo hacía, de quitárselas. Pero algunas mamás sí, hasta esas semillas quitan y todas las semillas quitan. Te digo, no es algo realmente que nosotros podamos prevenir tal cual, sino que simplemente en algunas ocasiones el organismo reacciona así, absorbe, lo mete y ya, no lo puede sacar. Pero, por ejemplo, bueno, volviendo al caso de mis dos, son dos hijos. Uno, todos comiendo lo mismo. Uno la desarrolló, el otro no la desarrolló. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Bueno, es precisamente, me estás dando la razón. Eso tiene que ver con la estructura de la misma apéndice de uno de tus hijos. Así nada más, no es que hubiese sido más propenso o nada, simplemente la abertura se presentó en ese momento y el resto alimentario entró en él y se provocó la enfermedad y en el otro no. De pronto eso tiene que ver también como con ciertos hábitos adicionales de comida. Pues podría ser, te digo, si están más propensos a, por ejemplo, a tener comidas muy copiosas, a no darle suficiente tiempo al colon a hacer su función de liberar todo lo que tenga. Eso podría ser también. Sí, porque yo recuerdo que en ese día que le estaban haciendo la cirugía a uno de ellos, entonces le dijeron realmente cuál era la causa. El otro dijo, no, entonces yo no vuelvo a tomar jugos, no vuelvo a comer fruta. Ya quedó traumatizado por ese lado. Pero sí, Claro. yo creo que el organismo de cada uno de nosotros tienen los mismos componentes, pero qué tan maravilloso es que actúan siempre de forma diferente. Sí. Están hechos. Imagínate que fuera una norma, Jorge, Ajá. que fuera una norma que todo el que come semillas le da apéndice. Pues no, imagínate. Pues debería convertirse como en algo, digamos que ni hereditario, o sea, sería hereditario sí realmente, porque entonces todos hemos consumido semillas en un momento determinado, todos consumimos semillas en un momento determinado y unos yo creo que más que otros, pero yo creo que también eso tiene que ver como con el cuidado, realmente como con el tiempo que nos demoramos ingiriendo las comidas o eso no tiene nada que ver. No, no tanto que nos demoremos, el tiempo que le demos al intestino de vaciarse adecuadamente. Eso tiene más que ver. Y claro, como si tú dices, bueno, mientras más y mejor masticadito esté y todo, el organismo va a tener menos trabajo, el colon se va a inflamar menos y entonces va a haber menos oportunidad de que esto suceda. ¿Y como cuánto tiempo deberíamos dar entonces para que realmente se efectúe esa transformación de alimentos? Bueno, si tú haces una adecuada, o sea, masticas adecuadamente, que eso es otro tema, imagínate, debes dejar pasar por lo menos de 4 a 6 horas entre un alimento y el otro, 4 o 6 horas. por lo menos. Claro, mucha gente recomienda los snacks Ajá. y este tipo de cosas, sí, colaciones en el centro de las comidas, y muchas veces son precisamente frutos secos, semillas, eh, que tienen un aporte calórico eh, regular, y entonces eso es lo que ellos recomiendan. Pero es que, Y fruta, por ejemplo, en la mañana, que también te recomiendan mucha fruta. pero es que precisamente se recomiendan esos snacks y esos snacks por lo general son semillas. Por eso te digo. Exacto. Entonces, Pero no semillas tan chiquitas, son semillas más grandes. Entonces, todo tiene que ver, por ejemplo, si lo mastican súper bien, entonces el intestino no se va a inflamar y no se va a dar mucha oportunidad a que quede mucho tiempo alimento ahí guardado. Tomar mucha agua,
para que el alimento pase rápida y fácilmente por el intestino grueso y delgado. Todo eso tiene que ver. O sea, es ingerir mucha agua durante la comida, durante esa comida, o no, porque se escuchan también muchas recomendaciones de que no se debe tomar agua, sino de pronto como media hora antes o una hora después de la comida. Entonces, en sí, como, ¿cuál es la versión correcta? Mira, es difícil que yo te diga una versión correcta porque cada quien tiene su verdad, ¿no? Ajá. Hay nutricionistas que te prohíben terminantemente tomar agua durante la comida. Hay nutricionistas que te dicen, tienes, como dices tú, tienes que tomar no sé cuánto tiempo antes, por lo menos media hora antes y todo. Y hay quien dice que debes acompañar el agua con tus alimentos, que es exactamente igual que un molino, que necesita tener agua para que todo fluya más fácilmente. Y eso es lo que uno pensaría que es el fundamento más lógico, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que para aprovechar todos los nutrientes y todo, que todo entre adecuadamente, pero bueno, esa es harina de otro costal. Bueno, hablando de esas semillas, entonces que también recomienda mucho esta, la semillita esta, la linaza, la chía. Entonces, esas semillas vienen siendo contraproductivas. Mira, esas semillas son realmente pequeñas. Ajá. Si tú las has visto, esas semillas son realmente pequeñas. Y realmente tú no, bueno, al menos yo no he visto que la linaza sea así como tal. Generalmente la muelen. La chía no, porque viene dentro, por ejemplo, en México se usa mucho en el agua fresca, en cosas así, y esa generalmente no la muelen, pero la linaza sí, y otras cosas. Y, por ejemplo, las semillas de girasol, esas semillas pues tú las masticas y realmente no entran de ese tamaño. Además de ese tamaño no van a entrar al apéndice. Porque yo he visto apéndices que realmente tú dices, ay Dios mío, ahí le cabe hasta una hamburguesa de tan grandes que están ya inflamadas, pero hay otras que no, son pequeñas, solamente que empiezan a necrosarse y eso duele y eso hay que actuar rapidito. Hay que actuar rapidito. Bueno, Uh-huh. muchas gracias, doctora Rosaura. Gracias por ese susto que nos ha pegado y no era sorpresa. Yo creo que ahora ya empezamos como a medirnos realmente qué es lo que vamos a comer y a mirar esto tiene semilla, ¿no? Entonces hagámoslo a un lado. Entonces, pero bueno, tenemos que tener claro que todos los organismos, aunque tenemos los mismos componentes, actúan de una forma diferente. Y yo creo que todo tiene que ver con su forma de alimentación, de cómo te alimentas, de qué tan bien te estás alimentando. Yo creo que todo eso tiene que ver y es parte de esa estructura. Entonces, bueno, nos queda muy claro que es una enfermedad realmente que no escoge personas, no dice voy para allí o no voy para allí. Ahí sí como que el que nos tocó, nos tocó. Y bueno, esperemos que esa parte dolorosa no nos llegue porque pues me han contado que ha sido dolorosa. Yo creo que cuando vi al hijo mío de cerca, vi el dolor que él estaba experimentando por eso y recuerdo que en un momento determinado, no sé, hablan mucho de un dolor de parto, pero no sé si tendrá que ver mucho con un dolor de parto. No, dolor de parto el que causa una litiasis renal. Sí. Ese sí está comprobado en un hombre, el equivalente a un parto es expulsar una piedra. Ya hablaremos de eso en su tiempo. Eso también es otro tema bien complejo. Sí, muy duro, Uh-huh. muy duro. Uh-huh. Bueno, doctora Rosaura, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por compartir su tiempo. Y bueno, a todos los oyentes y a las personas que nos están viendo, que nos van a ver después, no nos preocupemos. No nos preocupemos porque realmente yo creo que nos tenemos que alejar de las cosas porque pensamos que a una persona le da. Todos tenemos esa posibilidad, como no la tenemos. Así es que disfrutemos lo que tenemos, disfrutemos la vida que si yo creo que si esto llega igual vamos a tener la fuerza para enfrentarlo. Mucha gente lo ha hecho, ha salido a flote, pues nosotros no vamos a hacer la excepción. Y eso sí. Todo tiene que ver, Jorge, ya lo dije, todo tiene que ver con la prontitud que se trate. Exacto. Eso es así. Sí, lo que pasa es que en ocasiones siempre somos muy dados primero a los remedios caseros. Entonces, así es. somos muy dados a los remedios caseros, entonces eso es lo que nos descuida, pero pues ese descuido es por falta de conocimiento.
Pero bueno, estamos aquí en el proceso y seguimos el proceso. Muchas gracias, doctor Sapri. Y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes para el próximo segmento de Salud Integral hoy, sábado 10 de la mañana. Así es que Así. nos veremos allí. Hasta luego.